Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Javier Pinilla, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Es un gusto saludarles y vamos a dar paso a la presentación de esta comunicación titulada El acceso de personas con lesión medular a la práctica físico-deportiva, una mirada más allá de las barreras físicas. Contextualizar que una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en la universidad es justo la parte de educación inclusiva, de acceso de las personas con discapacidad al deporte, a la actividad física dentro del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y este proyecto surge como una necesidad empírica en un contexto en el cual observamos cómo personas con discapacidad que tienen acceso a la práctica físico-deportiva no realizan actividad física. El punto de partida de este proyecto surge a través de una reflexión en la literatura en la cual se observa cómo en el ámbito de la educación física o actividad física adaptada en personas con discapacidad hay una preocupación sobre por qué practican, por qué no practican, cuáles son las motivaciones, cuáles son las barreras y concretamente colaborando con una institución que tiene una residencia para personas con discapacidad, con lesión medular, se observa que se trata de superar todas las barreras para favorecer el acceso a la participación en personas con lesión medular. Se crea una sección deportiva en dicha institución, se ofrecen recomendaciones, se guían, se dan alternativas para que todo el mundo pueda practicar. Y una vez aplicadas esas medidas que tratan de paliar esa situación o esas barreras que existían en la literatura que limitaban la participación de las personas con discapacidad, concretamente con lesión medular, en la actividad física, observamos que seguía habiendo limitaciones en la participación, pero ya no tanto por esas barreras, precios u otras situaciones que pudiesen dificultar dicho acceso. Lo cual nos hizo replantear qué ocurre y plantear una cuestión, ya que decíamos, si todo lo que dice la literatura está cubierto, ¿por qué se siguen presentando baja participación en las actividades físico-deportivas? Esto es lo que motiva este estudio, en el cual se observaba, ¿no?, que los motivos que motivaban o que motivan a las personas con lesión medular pueden ser muy diversos. Por lo tanto, a la hora de crear una oferta físico-deportiva se ha de tener en cuenta, ¿no?, esas causísticas, esos motivos que pueden hacer que la persona participe o no en la actividad física, y entre ellos destacamos aspectos como factores sociales, relacionales, la búsqueda de retos, la motivación hacia desarrollarse competitivamente, la sociabilización, la confianza en uno mismo, el desarrollo también cognitivo, la maduración personal, ¿no?, la aportación que el deporte pueda llevar a cabo a partir del desarrollo personal. Y veíamos que algunas de las barreras que se encontraban era la falta de accesibilidad, la falta de oferta de actividad física para que la gente pudiese participar. Sin embargo, para poder llevar a cabo el estudio, nos localizamos en una situación muy concreta, porque el perfil de personas tendrían que tener superada esa situación, es decir, de la muestra que se hizo como estudio exploratorio que es, se cogió una muestra de 4 personas entre 21 y 61 años que cumplían esta característica, tener una lesión medular, pero tener acceso al deporte, es decir, si quisiesen poder hacer deporte, podríamos asegurar que su participación fuese real, ¿no? Por tanto, se crea un contexto, una situación de estudio, de investigación muy específico que da respuesta a una necesidad muy concreta y nos permite ver más allá de las barreras habituales que encontramos. Para ello se llevó a cabo una entrevista semiestructurada que fue grabada con los 4 participantes, se transcribieron las entrevistas y se hizo un análisis cualitativo partiendo de una lectura global, analizar los factores individuales creando una serie de categorías para dar lugar a los resultados. En primer lugar, cuando se llevó a cabo la entrevista, se pidió el permiso, se informó sobre la entrevista, se pidieron algunos datos personales en cuanto a la edad, el género, nivel o grado de afectación de la lesión medular, situación familiar y económica, y se hicieron un conjunto de preguntas, como aparecen en pantalla, en las que se iba preguntando progresivamente un poco el papel de la actividad física en su vida, si habían practicado, si no habían practicado, qué sentían cuando veían a otra persona practicar, con ese objetivo de entender qué es lo que causaba
que dichas personas, pudiendo hacer actividad física adaptada a sus necesidades, no participasen en dichas actividades. Cuando se analizaron los resultados, se hizo un análisis de categorías y surgieron 3 categorías principales que podrían hacer entender los factores que influyen para que esas personas no participasen en dichas actividades físicas. El primero de ellos, la primera categoría, sería el contexto personal. La segunda, cómo viven la discapacidad. Y la tercera, las actitudes hacia la actividad física. Iremos analizando cada una de ellas con algunas ideas concretas o elementos que se observaron. En cuanto al contexto personal, se observa que cuando las personas hablaban de su discapacidad, hablaban de un antes y un después, hablaban de un cambio. Estamos hablando de una lesión medular. Y aunque en algunos casos esa lesión medular había sido adquirida hace bastante tiempo, seguían aludiendo a dicha situación, indicando que ahora tenían menos relaciones sociales, pero que a su vez tenían más tiempo. Sí que se sentían con cierto apoyo gubernamental, también hay que decir que vivían en una residencia subvencionada, por lo cual ese apoyo estaba bastante latente. Algo que sorprendió fue la ausencia de la citación a la familia. No aparecía en ninguno de los casos la familia como elemento, ¿no?, presente dentro de la actividad física, su vida diaria. Tampoco mostraban problemas económicos y sí que decían que no tenían barreras para poder practicar. Es decir, veían que había un acceso y corroboraban eso que nosotros observamos como investigadores en cuanto a el perfil de la muestra. Otras ideas que las personas entrevistadas respondían ante esa entrevista iban vinculadas a cómo viven la discapacidad. Y aquí empezamos a observar elementos que permiten leer más allá de las clásicas barreras físicas y entender las barreras psicológicas que pudiese estar detrás de la participación. Por ejemplo, algunas personas decían que tomaban distancia en los eventos y en las relaciones sociales frente a cómo lo hacían antes de tener la discapacidad, y se ve o hacen alusión al duelo tras el accidente, es decir, implica un cambio, un duelo de pérdida de una situación, es decir, lo siguen viviendo de esa manera pese a que hayan pasado bastante tiempo. Indican que aparece un nuevo tiempo libre que no saben cómo rellenar, y un elemento común en las 4 personas entrevistadas fue que no se sentían capaces de formar parte de las actividades físicas propuestas, es decir, a través de expresiones, a través de alusiones que hacían al deporte, decían ejemplos como no, yo no puedo participar en eso, yo no me veo capaz, o es que tal persona es más joven, está entrenada y puede jugar. Es decir, había una barrera personal en la que no se sentían capaces de formar parte, lo cual fue un punto de inflexión dentro de los resultados en cuanto a concebir la situación de la práctica físico-deportiva. Y curiosamente, cuando hablaban de la experiencia, hablaban de su experiencia particular, su vivencia como persona, es decir, había un discurso, sin que sirva de crítica, más egocéntrico, centrado en sus necesidades, en su situación y cómo habían vivido ese duelo. Proyectaba un poco la mirada hacia otras personas o cómo lo podían vivir los demás. También hacer alusión a cómo perciben la actividad física las personas entrevistadas. Curiosamente, todos habían practicado actividad física alguna vez antes de la lesión medular. Los aspectos que más valoraban sobre la actividad física eran las relaciones sociales, la sensación de libertad, la mejora física, motivos que van en sintonía con lo que se había observado anteriormente en la literatura, por lo que vemos que la actividad física puede tener ese potencial, pero había un mensaje común que era que si pudiesen usar su cuerpo para hacer actividad física, realizarían actividades físicas, por lo que vuelve a aparecer una alusión a la percepción de sí mismos sobre cómo se ven de competentes para participar o no. Esta información es importante, es muy importante, porque permite conocer barreras más allá de las barreras físicas, estudiadas mayoritariamente en la literatura, y entender que cuando hablamos de promoción físico-deportiva del deporte adaptado o la actividad física inclusiva, no es suficiente con poner un cartel,
un banner o dar publicidad, sino que posiblemente la persona, para poder participar, se tiene que sentir capaz. Quizás la muestra que hemos utilizado no representa a toda la sociedad, es una situación como muy concreta, pero que puede dar nueva información a otras situaciones similares en las que se plantean barreras psicológicas relacionadas con la autopercepción. Por tanto, nos da una información transferible a la promoción deportiva, que es hacer propuestas prácticas donde las personas se sientan capaces, donde mediante profesionales realmente cualificados puedan plantear tareas accesibles y en las que vean un resultado inmediato en el disfrute y en la mejora corporal. Por tanto, vemos que sí que las personas entrevistadas consideran la actividad física como algo beneficioso, consideran que si se sintiesen capaces lo podrían hacer. Por tanto, nos da una información que puede ayudar, como indicábamos, a esas nuevas líneas de promoción y que debemos tener en cuenta. De forma más divagatoria, nos podría hacer pensar por qué otras personas en otros contextos sin una discapacidad a lo mejor tampoco practican, ¿no? Cómo se sienten las personas respecto a la participación. Puede ser un elemento de estudio generalizable a otros contextos o por lo menos que pueda ser motivo de investigación futura. Algunas de las referencias utilizadas las tenemos aquí presentes. Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda y abierto a cualquier cooperación en esta línea de investigación que pueda desarrollarse. Muchas gracias y un saludo.